Amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Todos los que estamos acá y los que están allá en casa, sean súper bienvenidos. Y antes de sentarse, vamos a recordar para qué estamos aquí. Estamos aquí para amar a Dios, para amar mi casa y para amar a las personas. Y ahí es donde usted abraza a las personas, ¿ok? Oasis, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para amar y para amar a las personas. Y ahí usted abraza a su familia. Dígale qué bueno que estás aquí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el ministerio de adoración de la iglesia? Démosle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Puedes tomar tu lugar en esta mañana. Y quiero leerte la palabra de Dios en el libro de Génesis. Capítulo 30. Génesis en el capítulo 30, en el versículo 25, dice la palabra de Dios. Hoy yo les voy a dar una promesa del Señor. ¿Cuántos la quieren en esta mañana? Ok, dice Génesis 30, 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Diga conmigo: mi lugar, mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Versículo 27. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Diga conmigo: quédate. Quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Versículo 28. Y aquí es donde se va a poner cardíaco. Y le dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Hey, déjenme contarles esta historia, porque Jacob, ahorita vamos a leer cómo salió Jacob de su tierra, pero Jacob huyó de su tierra y se fue a donde un pariente suyo. Ese pariente suyo se llamaba Labán, y Labán era un hombre que tenía recursos y dinero, y entonces él recibió a su sobrino Jacob, y entonces lo recibió y él empezó a trabajar. Y Jacob se enamoró de una hija. Él tenía dos hijas, la mayor y la menor, y entonces se enamoró, empezó a trabajar y le dijo: bueno, trabaje 7 años y le doy a mi hija. Se puso el hombre a trabajar, ¿verdad? Y el día de la boda le dio la otra. Y entonces él dice: ay, no, yo esta no era la que yo quería la otra. Bueno, entonces vas a tener que volver a trabajar otros 7 años. Y el hombre trabajó y entonces ya tuvo la mujer que la amaba, y entonces así constantemente su familiar le hacía trampas y le hacía cosas, y él trabajaba y hacía cosas, y entonces él le robaba y veía a ver cómo le hacía la vuelta para quitarle. Y entonces en un momento Dios le dijo a Jacob que tenía que regresar a su tierra, pero él estaba nervioso porque todo lo que tenía lo había hecho al lado de Labán, y tal vez él se podía enojar y se lo iba a quitar. Entonces leemos que él viene y le habla con sus hijas y dice: dame lo que yo he trabajado, dame el esfuerzo que he hecho por años, yo quiero regresar a lo que es mío. Y entonces el suegro se volvió y le dijo: ¿sabes qué, Jacob? No te vayas, quédate, porque yo he experimentado que Dios me ha bendecido desde que tú estás aquí. Y déjame decirle algo: nosotros como hijos de Dios debemos ser bendición donde quiera que estemos. Así que a veces uno va al trabajo y dice: jefe, me voy para otro trabajo, y el jefe no es ni cristiano y dice: gloria a Dios que se va. Ya no me lo aguanto, no llega temprano, no produce, no hace, se pasa quejando, chismorrea. Y no, pero cuando hay un hijo de Dios verdadero, cuando hay alguien que trabaja, que se esfuerza, como toda la gente de Oasis, cuando hay gente que trabaja, se esfuerza y hace lo mejor, y dice: hey, me voy a ir. No te vayas, he experimentado esto. Es más, quédate, dime cuál es tu salario y yo te lo voy a pagar.
¿Se pueden imaginar qué nivel de bendición? Entonces aquí es donde se cumple cuando Dios le promete a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Te bendeciré y serás bendición. No es solamente que Dios te quiere bendecir, es que Dios a ti te hace bendición. No sé si alguien está conmigo. No es que Dios te va a bendecir, es que a ti te hace bendición. Donde quiera que tú vayas, ahí habrá bendición. ¿Hay alguien que lo cree conmigo? Ahora levanta su mano derecha y diga: yo soy bendecido y yo soy bendición. Donde usted está, ese trabajo no se va a cerrar porque ahí hay un hijo de Dios, porque ahí hay alguien con el favor de Dios. Ahora bien, usted dirá: sí, pero es que Jacob era nieto de Abraham, y ahí sí, con toda la argolla, sí está, yo también, ¿verdad? Hubiera estado ahí. Pero no es así. Si tú lees en el libro de Génesis, vámonos un poco más para atrás. En el libro de Génesis dice la palabra de Dios que Jacob tuvo que huir de su tierra y tuvo que salir de ahí, porque él procuró la bendición de Dios y la obtuvo, pero tal vez no de la manera que tenía que ser. Y mira a Jacob cuando salió. Dice Génesis capítulo 28 versículos 20, 21 y 22. Dice que Jacob le vendió la primogenitura a su hermano cuando era la hora de bendecir. Su hermano no se la quería dar, así que le engañó a su papá para recibirla, y la recibió, y entonces su hermano lo iba a matar y él tuvo que huir. Y dice la palabra de Dios en Génesis 28, 20, dice que en esa huida Jacob tuvo una experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios vio el cielo abrirse, y los motivo a que lo puedan leer. Solo voy a leer el final de la historia. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Versículo 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que tú me dieres, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora bien, no es que Jacob era el nieto. No. Tuvo que huir de su familia. Se fue sin nada. Estaba en la calle, aunque no habían calles en ese tiempo. Estaba en la calle. Y sin nada, sin comida, sin vestido. Tuvo que huir, lo iban a matar. Y entonces se acostó en un lugar, puso una piedra, era su almohada, y cerró los ojos y tuvo una experiencia con Dios. Y entonces él se levantó y él dijo: ¿sabes qué? Es que la bendición no está en la cuenta bancaria, la bendición está en el favor y en la gracia de Dios para mí. ¿Hay alguien que está conmigo? Y él no teniendo nada, entonces se acostó ahí, tuvo una experiencia con Dios y se levantó y le dijo: Dios, si tú me guardas, si estás conmigo, si yo puedo regresar en paz a esta tierra, porque yo voy a volver, quiero decirte que si tú me guardas y me bendices, de todo lo que tú me des, el 10% será para ti. Y así fue. Ahora bien, les leí lo que pasó después. La bendición de Dios estaba sobre este hombre. Dios lo bendijo. Lo que él hacía era prosperado. Su suegro no quería que se fuera. Donde él iba era bendición. Y ¿sabes qué le pido? Amá, señálame cuál es tu salario, yo te lo voy a dar, porque eres una bendición en este lugar. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se pasa de la nada a tener mucho? Simplemente con ser obediente a Dios, con ser trabajador y esforzado. Vea, cuando dije obediente a Dios, dijeron muchos amenes. Cuando dije trabajador y esforzado, no, es que no solamente ser obediente a Dios, hay que ser esforzado y trabajador. Hay que esforzarse en la vida, hay que creerle a Dios. Y ¿sabes qué? Yo le pido al Señor, y esta es la oración mía desde esta madrugada, que cada uno de ustedes, donde quiera que vaya, sea bendición en ese lugar. Sea bendición en sus trabajos, en sus casas, en sus familias. Y déjenme orar, y después de orar vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Y tal vez usted dice: hey, yo no estoy en mi mejor momento. Pues haga un voto como el de Jacob y dígale al Señor: Señor, si tú me guardas, si tú me ayudas, si tú me levantas en estas reuniones que vienen, ayúdame, Señor. De lo que tú me des, el diezmo será para ti. Porque la palabra de Dios dice: pruébenme en esto
Cuando tú pruebas a Dios, tú lo vas a ver también en tu área financiera. El mismo Dios que salva es el mismo Dios que sana, es el mismo Dios que bendice. Es el mismo, es con la misma fe. Así que vamos a orar en esta mañana, y luego que termino de orar pueden pasar a sembrar, a dar, a ofrendar delante de Dios. Los que lo hacen de manera virtual, ahí va a estar la información, y los que están allá en casa también lo pueden hacer en esta mañana de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque estás con nosotros, Padre. Así como Jacob no tenía nada, Señor, hizo un voto delante de ti, tú lo bendijiste, Señor, y él cumplió. Yo sé que aquí hay una iglesia bendecida. Yo sé que aquí hay una iglesia fiel. Yo sé que aquí hay una iglesia que te cree y que te ama. Así que te pido en el nombre de Jesús que abras las ventanas de los cielos, que derrames tu bendición. Y te pido, Señor, como te pedí antes, ahora te pido, Señor, que donde ellos vayan sean bendición. En tu trabajo serás bendición. En tu casa serás bendición. En tu barrio serás bendición. En esa junta donde estás serás bendición. En esa empresa donde estás serás bendición. En tu negocio serás bendición. Donde quiera que tú vayas serás bendición. Y tú los vas a sorprender, Señor, con cosas grandes, con una gracia especial, con un favor de Dios increíble. Gracias. Donde ellos vayan, la gente verá la bendición de Dios a través de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo en esta mañana. Padre, reprende por nosotros al devorador, el accidente, el robo, las goteras, que se daña algo, la salud. Padre, en el nombre de Jesús, que tus hijos tengamos, Señor, siempre para buenas obras, para dar. Padre, haznos buenos administradores de tu bendición, y ayúdanos a siempre tener un corazón generoso. Le digo al justo que le irá bien. Le digo al justo que le irá bien. Comerá del fruto de sus manos y será saciado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar a sembrar, a dar, a ofrendar de lo que el Señor les ha dado, creyendo con fe que Dios está con nosotros en esta mañana. Amén, amén. Dios es fiel, amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, amén. Así que quiero decirles en esta mañana que tenemos muchas cosas sucediendo en la iglesia. Recuerden, bueno, hoy hay 108 señoritas en encuentro con Jesús. ¿Cuánto le dan gracias démosle un aplauso al Señor? Todas allá recibiendo en la casa de mi padre, y el otro fin de semana hay más de 100 muchachos allá también. Así que Dios está haciendo cosas grandísimas. También todos los papás que van a ir a su retiro el próximo fin de semana, papás con hijos en Jaguares. Así que va a ser un tiempo muy muy especial para que estemos orando todos lunes, miércoles y viernes a las 5:20 de la mañana por Zoom. Estamos orando y creyéndole al Señor por algo mejor de Dios para nosotros. Hoy tenemos una invitada especial, ¿ok?
que va a traer la palabra del Señor. Ella es una mujer de Dios, tiene muchos años de estar aquí en la iglesia con nosotros y Dios le permitió escribir un libro acerca de su testimonio y de todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, ella estuvo allá en Oasis Moravia el fin de semana pasado, así que ahora la trajimos a Casa Oasis para que ella comparta con nosotros y usted va a escuchar un testimonio poderoso de Dios. Así que con un aplauso de cariño recibamos a Sheila Rosales, que nos va a compartir la palabra del Señor. Buenos días, bendiciones, hermanos y hermanas. Pues para mí es una bendición, un privilegio esta mañana compartirles mi testimonio. Muchas gracias, Pastor Eduardo, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a los pastores, muchas gracias al Pastor Raúl y la Pastora Dinora, que me han apoyado desde que yo vine a esta iglesia. Yo vine a Oasis Moravia hace 34 años y bueno, vine a Moravia o llegué a Moravia con el corazón roto, con el corazón partido, llena de problemas, triste, abandonada, rechazada, con depresión, con mucha tristeza, con mucha soledad, desmoralizada también y con muchas ataduras. Pero el Señor nos ha estado hablando aquí en Oasis de que tenemos que dar nuestro testimonio. Y Dios viene trabajando conmigo desde hace como 5 años para que yo sacara a la luz mi testimonio. Y el año pasado empecé a escribir ese libro que habla sobre mi testimonio, se llama Los desaciertos en la juventud, mi historia de abortos. Así que, aparte de toda la tristeza, la soledad, la frustración y todo lo que yo estaba llena de ataduras. Y una de esas grandes ataduras es 4 abortos, adulterio, fornicación, desobediencia y rebelión. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo estaba en las tinieblas. Yo estaba en las tinieblas, pero Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso yo hoy puedo estar aquí, de pie, para hablarle a usted y para hablarle a mucha gente de las maravillas que hace el Señor, de su perdón, de su amor y de su misericordia. ¿Por qué yo me sentía así? ¿Qué era lo que estaba pasando en mi vida que yo me sentía y llegué a la iglesia? Como yo digo, llegué a la iglesia y le abrí la puerta del corazón a mi Dios porque ya no me quedaba otra alternativa, como nos sucede a la mayoría. Llegamos porque ya no tenemos ninguna otra opción, solo volver los ojos, como dice la palabra, volver los ojos a los montes. Solamente ahí encontramos nuestro socorro. Entonces, yo había tocado fondo, pero ¿qué pasó? ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de un pueblo que se llama Nicoya y me crié ahí en Nicoya. Mi madre era una mujer muy luchadora, una mujer muy trabajadora, muy esforzada, muy emprendedora. Y mi padre era un hombre también trabajador, esforzado, luchador, zapatero, pero ellos no vivían juntos. O sea, yo soy producto de una relación de adulterio y de fornicación, porque ellos estaban separados de sus respectivos cónyuges y nunca vivieron juntos. Entonces yo me crié con ese gran vacío. Me crié con el vacío del papá. El papá, sabemos, y la psicología lo dice, y sabemos que el padre es el que da la protección, la seguridad. El padre es el que da el amor. Es con el papá
que uno adquiere esa fortaleza, esa fuerza. Yo no me crié con ese papá y a mí me hizo muchísima falta tener ese amor de papá, y ese hogar, porque mi madre trabajaba demasiado para salir de deudas y entonces no había tiempo para dialogar, no había tiempo para conversar, no había tiempo para conversar de las inquietudes que tiene todo niño, toda niña, que tiene todo adolescente. Y tampoco me crié con ese abrazo de papá, con ese amor de papá. Yo sufría mucho cuando estaba en la escuela porque mis compañeritas los lunes llegaban y mis compañeritos los lunes llegaban diciendo y compartiendo de qué habían hecho el fin de semana, que habían ido a la playa, que habían ido a pasear con sus papás, pero yo nunca podía decir eso porque mi mamá trabajaba 24/7 y toda la semana. Entonces mi mamá era muy católica, pero no muy activa en la religión católica porque ella tenía mucho que trabajar. Así que yo me crié con esa falencia, con ese vacío tan grande de amor, de comunicación, de diálogo con los padres. Nunca nos podíamos sentar juntas. Yo tengo una hermana de crianza, una prima que mi mamá adoptó, pero nunca podíamos sentarnos en la mesa del comedor para conversar, porque siempre había que atender a comensales. Pues así crecí. Y ahora les voy a hablar de mi adolescencia. En mi adolescencia, pues como toda jovencita, yo fui al colegio y tenía mi grupo de amigos, teníamos en aquella época la barra de amigos y entonces mi mamá era muy brava, era muy celosa. Entonces después de la misa nos íbamos al parque y ahí en el parque en aquella época uno conocía los amigos, se hacía de novio. Y yo tenía un novio, mi primer novio de 15 años, que mi mamá no lo quería para nada, ¿verdad? Y hasta me mandaba un primo que también estaba criando para que vigilara desde un árbol qué estaba haciendo Sheila en el pollo del parque con el novio, ¿verdad? O sea, era terrible cómo me vigilaba y cómo me controlaba. Cuando yo terminé mi adolescencia, bueno, en el pueblo nosotros acostumbrábamos a ir al salón de baile. En aquella época no había, ni todavía creo que en esos lugares hay discoteca. Entonces, el lugar donde los jóvenes íbamos era al salón de baile. Entonces, a mí me gustaba mucho bailar. Entonces, con los amiguillos de la barra nos íbamos a bailar al salón de baile y mi mamá me iba a traer allá. Una vez hasta me fue a traer del pelo, ¿verdad? Porque ella se ponía brava que yo me le escapaba para los bailes. Cuando terminé el colegio, yo me tuve que venir para San José porque yo siempre tuve muy claro que yo quería estudiar una carrera corta para después estudiar una carrera universitaria y tener una carrera corta para mantenerme en mis estudios y después estudiar una carrera universitaria. En ese pueblo, en Nicoya, no había academias de comercio, yo quería estudiar secretariado, así que me vine para San José. Me vine para San José a estudiar secretariado. Primero viví un año con mi hermana y ya ella tenía 2 pequeñitos, 2 chiquitos y yo los cuidaba. En la tarde yo iba al American, en aquella época se llamaba el American Business. Entonces yo iba al American, pero al segundo año yo me fui a vivir a la casa de una prima, porque las cosas no estaban como muy bien con el esposo de mi hermana. Entonces me fui a vivir donde una prima. Esa prima era enfermera, vivía con otra enfermera y resulta que yo iba al American. Yo en ese momento yo ya tenía libertad. Cuando yo me vine del pueblo, yo estaba feliz porque era mi juventud, tenía 18 años y ya no tenía el control de mi mamá. Aunque por teléfono había cierto control, yo estaba en San José. Al segundo año de estar estudiando, yo empecé a trabajar, entonces tenía más libertad porque yo ya tenía independencia, entre comillas, económica, pues porque en aquella época los salarios eran muy bajos, pero tenía independencia económica y tenía libertad. Entonces,
las chiquillas que estudiábamos secretariado en aquella época, nos íbamos a bailar a una famosa discoteca que había en el pueblo, que había en la Avenida Central, donde yo estudiaba, era en el puro centro de San José, y allí había una discoteca. Entonces yo estudiaba tarde, noche. Cuando salíamos de la American, todas las chiquillas nos íbamos a bailar a la discoteca. Los fines de semana también yo me iba a bailar a la discoteca, porque resulta que la amiga de mi prima, que también era enfermera, le gustaba mucho bailar. Entonces los fines de semana ella me pagaba todo para que yo la acompañara a bailar a la discoteca. Pues bueno, imagínense una muchacha de pueblo, una muchacha ingenua, una jovencita, porque yo para ese momento tenía 19 años, pero siempre mi idea era que yo iba a encontrar a un hombre, a un novio que se iba a casar conmigo. Entonces yo iba a la discoteca pensando que yo me iba a encontrar al marido, al príncipe azul, ¿verdad? Yo iba a la discoteca y ahí conozco a un fulano, a una persona, ¿verdad?, a un don Juan. Yo era una muchacha muy ingenua, me deslumbraban las luces, la música, el rock en aquella época, ¿verdad? Y claro, ahí conozco a una persona que descubre que yo era una muchacha de pueblo, que yo era una muchacha virgen, que yo era una muchacha ingenua, y entonces este hombre era un don Juan, un conquistador, ¿verdad?, que llegaba a las discotecas a conquistar a muchachas jóvenes. Y bueno, me conquistó, y yo no tenía tampoco ninguna educación sexual, como les decía, en mi casa no había diálogo, ni en aquella época había este tipo había educación sexual, ni se hablaba de estos temas como se habla ahora. Así que yo empiezo a tener relaciones sexuales con esta persona, y ahí digo yo en mi libro que es mi despertar sexual. O sea, en la juventud viene mi despertar sexual al tener relaciones con este hombre. No, por supuesto que yo me dejaba guiar por los instintos, no tenía cuidado de nada y salí embarazada. Entonces salgo embarazada, y lo primero que hice fue llamar a esta persona para decirle que yo estaba embarazada, pero lo que él me dijo es: yo no tengo que ver nada en este asunto, usted ve a ver cómo resuelve eso, porque yo no tengo que ver nada con ese asunto. Y bueno, para mí fue un shock, porque la verdad es que en mi ingenuidad yo creí que este hombre se iba a casar conmigo, porque había ido al pueblo a conocer a mi mamá, etcétera, etcétera. Aparentemente tenía un interés más allá de lo sexual, para mí fue un súper shock que esta persona me dijera que no tenía que ver nada con el asunto, que viera a ver cómo resolvía eso. Yo tenía una asesora en la casa, que era una enfermera, esta amiga, y resulta que esta amiga, que me llevaba como 13 años, me dijo: no, usted no puede tener ese bebé porque usted está muy joven, su mamá la mata, y además de eso vas a truncar tus estudios. Además, vos tenés 6 semanas y no va a pasar nada. Entonces yo me quedé con eso, me quedé con esto que me dijo esta mujer, y realmente ella se encargó de buscar la persona que me hiciera el aborto y todo eso, y tuve el primer aborto a mis 19 años. Ese fue, digamos, la puerta que se abrió en mi vida para que yo también tuviera otros abortos. Entonces, de los 19 a los 21 años yo tuve 3 abortos de distintos hombres. Bueno, tuve 4 abortos. Después de los 3 abortos, a los 13 años volví a tener otro aborto. Pero de los 19 a los 21 años yo tuve esos 3 abortos, y de relaciones que no eran relaciones, que no eran noviazgos, que no era ninguna relación formal. Y aunque hubiera sido una relación formal, pues eso no era la voluntad de Dios. Pero yo no era cristiana en aquella época, yo me crié en el catolicismo, pero de ir a los domingos a la misa,
salir de la misa, a encontrarse con el novio, a encontrarse con las amigas. Yo no tenía ninguna instrucción bíblica, menos en aquellos tiempos. Imagínense que yo estoy hablando de 1972, 73, 74. O sea, yo no tenía ninguna instrucción espiritual. En mí no se habían sembrado valores morales, valores espirituales. En mi casa no se hablaba de esos temas. En mi casa solo era trabajo y trabajo y trabajo. Literalmente yo había caído en el pozo de la desesperación. A los 20 años volví a tener otro aborto y a los 21 años yo ingreso a la Universidad de Costa Rica en Guanacaste, porque tuve que regresar nuevamente a Guanacaste porque mi mamá se enfermaba mucho y me decían que ella se enfermaba porque yo le hacía falta. Volví a Guanacaste y resulta que entré a la universidad, y en la universidad conocí a un profesor. Se organizó ahí una fiesta, conocí a un profesor. Este hombre era un hombre casado y entonces me enamoré perdidamente de este hombre y nuevamente vuelvo a quedar embarazada. Ya yo tenía 2 abortos. Entonces a este hombre, por supuesto que no le servía, que no le convenía que yo tuviera ese bebé, porque él era un hombre casado. Entonces igual buscó, por cierto, la misma persona y me practicó el aborto. Tenía yo 21 años. Y a mí la gente me pregunta, el año pasado me hicieron un video en Mundo Cristiano TV y a mí me preguntan, ¿pero no sentías nada? Y yo le digo que yo no sentía nada porque cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, uno no tiene ninguna sensibilidad espiritual. Yo, como decía mi mamá, uno era como un animalito, se levantaba sin pedirle a Dios nada, sin poner su vida en las manos de Dios. Yo no tenía una relación con Dios. Por tanto, yo en ese momento y en cada momento de que sucedió eso, lo que pasaba era que se me resolvía momentáneamente la situación. Entonces yo no sentía nada, y porque además esta mujer me dijo que a los 6 semanas no había un ser humano ahí, que lo que yo tenía, o sea, que ahí no había ningún ser humano y que yo no me preocupara porque no estaba haciendo un aborto, no estaba matando a un niño, ¿verdad? Pese a que me llevó a un lugar donde me practicaran el aborto. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:6, la muerte y la vida están en el poder de la boca. La muerte y la vida, Proverbios 18:6 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso es, en el poder de la lengua. Esta mujer me dijo eso y yo era una persona ingenua, sin ningún conocimiento, una persona que nunca había leído la Biblia, que no tenía instrucción bíblica, que no tenía una relación con Dios, ni siquiera era muy frecuente de ir a misa, así que yo me creí con eso, yo me creí eso, ¿verdad? De que a los 6 meses no había vida. Y en todo este tiempo he estado estudiando, ¿verdad?, lo que dice la ciencia alrededor del aborto. Y este año en febrero yo llevé un curso que se llama Curso Integral Provida, y una doctora, la doctora Jael Ojuel, que es la asesora de la Alianza Evangélica Argentina en asuntos de bioética, y es ginecobstetra también y especialista en fertilidad. Ella dice que a las 6 semanas, dice, los sistemas y estructuras principales de un embrión, por ejemplo, el cerebro y la médula espinal, se desarrollan. El tubo neural se cierra y el corazón late a un ritmo regular. Eso yo jamás lo sabía, ¿verdad? O sea, según la enfermera, yo ahí no tenía una vida, y que por tanto si yo me practicaba o me hacían ese aborto, pues nada iba a pasar, y eso sucedió. El problema se resolvió momentáneamente, como digo yo, ¿verdad? Porque siempre hay consecuencias. Como digo yo en mi libro, tarde o temprano el enemigo nos cobra la factura. Y así es. Al principio creemos, cuando caemos en el hoyo, cuando caemos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, creemos que el asunto se resolvió, pero tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias.
Se abrió una puerta espiritual desde el primer aborto, en el sentido de que yo quebranté una ley divina. Si yo o usted, si nosotros quebrantamos una ley divina, ¿qué pasa? Nuestro corazón se endurece. Entramos en rebelión, entramos en desobediencia, y eso fue lo que pasó en el caso mío. Primera de Samuel 2:6, en la versión Dios habla hoy, dice: el Señor Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Eso yo no lo sabía, pero realmente cuando una persona aborta, está quitándole la vida a un ser humano. También Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Ahí es donde quiero llegar. Yo hago morir y yo hago vivir. Solo Dios tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Si nosotros le quitamos la vida a un ser humano, nosotros estamos cometiendo asesinato. Y el Éxodo 20:13 dice: no matarás. Éxodo 20:13 dice: no matarás. ¿Por qué saco estos versículos? Porque resulta que la gente pro aborto saca un montón de argumentos pseudocientíficos para justificar el aborto en este momento a nivel mundial. Pero realmente la palabra y la misma ciencia es muy clara. Y me decía un primo mío que estudia teología, y el hebreo original no dice no matarás, sino dice no asesinarás, porque en la Biblia vemos muchas matanzas. No asesinarás. O sea, que yo quebranté la ley divina. Y cuando nosotros le quebrantamos la ley divina, cuando nosotros hacemos algo que está en contra de la perfecta voluntad de Dios, cuando quebrantamos los mandamientos, los estatutos, los preceptos escritos en la palabra de Dios, se abre un portal espiritual, se abre una puerta espiritual para que en nosotros vengan muchísimas más cosas. Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando nosotros caemos en rebelión, estamos cayendo en hechicería y en idolatría. Y además de este cuadro que yo traía, de este montón de ataduras, ahora también les voy a decir, yo visitaba, cuando entré a la universidad, me gustaba ir donde brujos y hechiceros para que me dijeran qué iba a pasar en mi futuro, si yo me iba a casar, porque era como una obstinación, era como un afán terrible, porque yo quería encontrar un hombre con quien casarme, porque lógicamente yo quería una familia. O sea, jamás en mi vida yo pensé que yo estaba asesinando a mis hijos. Yo siempre deseé tener una familia, tener un esposo, tener unos hijos, tener una familia, porque eso es algo que Dios lo crea en nuestro corazón. Eso es algo que Dios siembra en nuestro espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Pero por supuesto, no de la forma en que yo lo estaba haciendo, ¿verdad? Dice Pablo Muñoz Iturrieta, que es uno de los expertos pro vida que están dando la lucha a favor de la vida en América Latina. Él dice: la vida empieza desde la concepción, la vida empieza en el cigoto. O sea, la ciencia no ha contradecido esto. La vida empieza desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo. Desde ese momento hay vida. Dice, la vida empieza en el cigoto. Y el cigoto es la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina, y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. O sea, la vida empieza desde el momento de la concepción, y la ciencia eso no lo contradice. O sea, todos los médicos y los especialistas y la ciencia dice eso. Sin embargo, yo en aquel momento ni sabía eso, y a mí me asesoraron muy mal. O sea, a mí el enemigo empezó a tomar mi mente de esa manera. Y vea, yo le hablo a los papás y le hablo a las mamás.
Tengan cuidado con sus hijos, tengan cuidado con las amigas y los amigos que tienen sus hijos, porque el tema del aborto no es un tema solo que le atañe a la mujer, es un tema que le atañe al varón también, porque ninguno de esas personas se hizo responsable, en mi caso, de asumir esa paternidad. Entonces le hablo a los papás y a las mamás para que tengan cuidado con quién andan sus hijos, con quién andan sus hijas y qué consejos, qué hablan sus hijos y sus hijas. Porque cuando uno está joven, uno está así como una esponjita, recibiendo todo, recibiendo cualquier cosa. Y si no se han sembrado valores morales y espirituales y bíblicos, y si no tiene a Cristo en el corazón, uno anda donde va Vicente, ahí va la gente. Uno recibe cualquier cosa. En este momento, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque para mí es muy importante en este momento, Dios me ha levantado también para luchar en contra del aborto. Entonces he estado participando en muchas actividades y preparándome para esto, y para mí es muy importante decirles, en este momento a nivel mundial se está legitimando el aborto. Y se habla de la teoría de la eugenesia y la de teoría malthusiana. Cuando yo estaba en la universidad, eso yo también lo vi. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de la eugenesia? Que si un niño nace con algún problema de discapacidad, ese niño es mejor que no nazca. La teoría de la eugenesia es lo que aplicó Hitler. Cuando Hitler quería una raza perfecta. La teoría de la eugenesia es, lo que proclama es una raza perfecta, ¿verdad? Que las personas que nazcan blancos, por ejemplo, que era lo que Hitler decía. Entonces, por ejemplo, en Islandia en este momento no hay niños síndrome de Down. En Canadá, 9 de cada 10 niños el gobierno los mata porque son niños que traen algún problema de Down. Entonces, en este momento hay toda una estrategia política a nivel mundial para favorecer, para promover el aborto desde el momento, desde las primeras semanas, o sea, para promover el aborto. Es una estrategia del nuevo orden mundial, y nosotros como creyentes, y en el caso mío, que yo experimenté esto, estoy aquí para decirles que lo que yo hice no estuvo bien, que yo maté mis generaciones. Yo no dejé vivir mis generaciones, y eso es muy lamentable y es muy triste. Es demasiado triste porque en este momento yo no tengo familia, digamos familia que nació de mí, porque yo corté esas generaciones, y eso es lo que se está promoviendo en este momento. Ok, yo tuve esos abortos, me vine para San José, retomando la parte de mi testimonio, me vine para San José. Empecé a trabajar, entré a la universidad a estudiar sociología, y resulta que en sociología lo que nos estaba súper influenciada y sigue siendo muy influenciada por las teorías, por el marxismo, leninismo, por el comunismo, por la psicología humanista, por todo el tema de los derechos humanos. Sigue siendo la sociología una carrera muy, muy influenciada por toda esta corriente humanista que se está lanzando y que se ha lanzado a través del mundo. Entonces, en la universidad, en la carrera que yo estudiaba, ¿qué nos decían? Nos hablaban de la revolución sexual de los 60 en Francia, de que viva el presente, no piense en el futuro, tenemos que vivir el presente y no pensar en las consecuencias, tener sexo libre, tener sexo, no hay ningún problema en tener sexo, el aborto. ¿Qué es lo que proclama el comunismo en la libertad sexual?
Lo que proclama el comunismo es el aborto. Es más, uno de los países de América Latina que aprobó el aborto es Cuba. En Cuba tiene un altísimo índice de abortos. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres las obligan a tener aborto si ya tienen más de un hijo, ¿verdad? Entonces, esa carrera que yo estudié promovía la libertad sexual, promovía la liberación de la mujer, la libertad sexual, o sea, usted haga lo que usted quiere. Entonces, yo en la universidad, todo eso que yo había vivido se fortaleció. Eso se fortaleció aún más mi creencia de lo que lo que yo había hecho no estaba mal. También yo recuerdo que yo buscaba ahí, tenía una amiga que era abogada y esa amiga me llevaba donde brujos y hechiceros para saber qué iba a pasar en mi vida, si yo me iba a casar, para que me ayudara por las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo era una persona totalmente vacía, una persona que había caído en el hoyo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y es cuando después del último aborto, a los 13 años, yo me siento súper mal. Y yo le comento a una amiga que yo me siento muy mal porque yo estaba tomando decisiones en las cuales yo no estaba de acuerdo, porque a esas alturas yo tenía ya 34 años y yo me sentía súper mal haciendo cosas que yo no debería hacer, que yo en mi interior sabía que estaban mal. Entonces, esa amiga me lleva a una iglesia, a la iglesia del pastor Ronnie Chávez, y yo empiezo a ir a la iglesia, pero ¿cuál era mi fin? Mi fin era orar, y yo oraba para que Dios me diera un marido. Porque era un afán tan terrible por casarme, ¿verdad? Que cuando yo llego a esa iglesia yo no quería relacionarme con nadie, pero yo quería que Dios me diera un marido. Y empecé a orar, según yo, ¿verdad? Oraciones almáticas decimos cuando oramos de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me apareció un ángel de luz, digo yo, ¿verdad? Conocí a una persona ahí a raíz del trabajo y volví a caer en el cuarto aborto. Ya había sembrado palabra en mi corazón, yo no quería ese aborto, sin embargo, prefería agradar a esa persona, a ese hombre, que agradar a Dios, porque él no quería que yo tuviera ese hijo. Yo ya tenía 34 años, o sea, ya estaba terminando la juventud, ¿verdad? O ya la había terminado, y yo creía que al agradar a esa persona, él se iba a casar conmigo, él se iba a quedar conmigo, y fue todo lo contrario. A los 15 días de haber hecho el aborto, esa persona se fue, me dejó, y entonces quedé desarmada, quedé golpeada, quedé adolorida, quedé vacía, quedé súper mal, y es ahí donde yo me agarro fuertemente del Señor. Ahí es donde yo definitivamente no me queda otra y empiezo a ir. Tenía una prima que se congregaba en Moravia, entonces empiezo a ir a Moravia y resulta que tengo que hacer un viaje, porque yo, por razones de trabajo voluntario, yo trabajaba con organizaciones de intercambio cultural, y resulta que tuve que ir a España. Y ahí, en ese proceso, porque yo no había nacido de nuevo, yo había recibido a Jesús, pero yo no tenía a Jesús en mi corazón. Yo no tenía ningún temor a Dios todavía. Entonces, tengo este viaje a España. Ya al final, casi para venirme a Costa Rica, me comunico con un ex, pero ahí el Señor me dice, no más. Y ahí es donde yo tengo un verdadero arrepentimiento, y paso como 4 días llorando todo el día. Yo ni comía, ni me bañaba, ni nada, porque ahí yo me sentí muy avergonzada delante de Dios. Y yo le dije, Señor, yo no soy digna de ti. Y yo lloraba que la gente donde yo me hospedaba ahí en ese país estaban muy preocupados porque pasaba llorando todo el día, no comía ni nada de la culpa que había vuelto a caer. Pese a que yo ya estaba asistiendo a la iglesia, tengo ese viaje y vuelvo a caer en el adulterio y la fornicación, porque ese hombre era casado también. Entonces ahí fue donde yo dije, hasta aquí.
y Dios me dijo, hasta aquí. Yo decidí, cuando regresé a Costa Rica, bautizarme, relacionarme con amistades que yo tenía que ya se habían convertido, y empiezo a congregarme y a querer servirle al Señor en lo que fuera, ¿verdad? Empiezo primero a recibir palabra, a relacionarme con amigas, a orar, a leer la palabra, pero todavía yo tenía muchas cosas. Yo ya había dicho hasta aquí al pecado, yo ya no quiero nada con el pecado, pero ahí es donde yo sentía que yo no avanzaba, y una prima me busca consejería en Oasis, y ahí es donde yo tengo una consejería, por cierto, con Merce y don Antonio, y ahí es donde yo totalmente, Dios me libera y tomo la decisión de consagrarme al Señor, de no volver atrás, porque antes, como yo digo, yo estaba con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero cuando yo regresé de ese viaje, cuando ya yo de verdad me sentí muy avergonzada del Señor, yo dije, hasta aquí no más. Empiezo a servirle al Señor en diferentes cosas, ya después de los 2 años de estar recibiendo y recibiendo, empiezo a servirle en muchas áreas. Me quería ir de misionera, creí que yo me iba a ir de misionera porque había tenido mucho la experiencia de viajes interculturales, etcétera. Serví al Señor en muchas cosas, pero es hasta en el 2003 que yo voy a un encuentro y me doy cuenta que yo tenía un problema muy fuerte de culpa. Dios me fue sanando poco a poco conforme yo me sometía a Él y ayunaba y oraba y leía la palabra y le servía. Dios me iba sanando. Incluso yo ya estaba dando consejería y yo ministraba a las personas que llegaban con problemas de culpa, pero no sabía que yo tenía un problema muy grande de culpa. Así que en ese encuentro, en el 2003, es que el Señor me revela que yo tengo un problema de culpa, y en ese encuentro, cuando se dio esa palabra que está en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vean, cuando yo leí ese versículo, yo dije, ¿pero cómo? Porque yo estaba en mi devocional y en mi intimidad con Dios y venía esa culpa. El enemigo, porque el enemigo trabaja en la mente, ¿verdad? Y crea fortalezas mentales. Entonces yo decía, claro, el Señor a mí no me ama, a mí Dios nunca me va a dar lo que yo deseo, nunca me va a contestar mis oraciones, porque lo que yo hice fue terrible. ¿Cómo voy yo a tener el perdón de Dios? Yo no me perdonaba. Y yo tenía una culpa tan grande, hasta que yo, en ese encuentro de una muchacha jovencita que nos dio ese tema, y yo vi esa palabra, yo dije, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando yo, después también nos dieron esta palabra, Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando yo leí que el Señor borraba mis rebeliones, que no se acordaba de mis pecados, ahí yo verdaderamente tuve una sanidad y una liberación de la culpa. Ahí Dios me liberó de esa culpa tan terrible que yo arrastraba, de la cual ni siquiera yo tenía conciencia de que yo arrastraba una culpa, porque eso es algo tan profundo, hermanos, que como les digo, yo estaba sirviendo al Señor y aún así yo tenía culpa. También me liberó de la orfandad. Yo, como les dije al principio, tenía esos vacíos tan grandes, ¿verdad?, de padre. Ahí el Señor me reveló que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo había recibido esa palabra muchas veces, sin embargo, yo no me sentía hija de Dios. Y ahí es donde el Señor me revela que soy hija de Dios, y el Señor me libera de esa orfandad. Cuando yo hago un análisis de mi vida y yo pienso, pero ¿qué fue lo que pasó? Y cuando una persona me escucha
hablar de mi testimonio, cualquier persona que me escuche, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué caíste por qué yo caí en lo profundo? Yo tengo que ir a Isaías 59, 2, 3. Tengo que ir al tema de las iniquidades. Porque, hermanos y hermanas, nosotros arrastramos iniquidades de nuestros antepasados. La iniquidad es una sustancia espiritual, es un pecado repetitivo que se va cometiendo de generación en generación y se ve tan normal que la gente cree, o sea, que uno justifica el pecado, uno justifica lo que hace porque es algo que se establece de generación en generación. Y eso es lo que dice Isaías 59, 2. Él dice: nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad hace una división entre nosotros y Dios y nos lanza a volver a cometer lo mismo. Y le pedimos a Dios que nos libere y volvemos a caer en lo mismo. Así que tenemos que estar autoevaluándonos y abrir nuestro corazón para que Dios nos muestre qué iniquidades yo arrastro, no solamente en el tema de los abortos, sino en cualquier otro tema, en el adulterio, en la fornicación, en las adicciones. Muchas veces la raíz del problema no está en el pecado, sino está en la iniquidad. ¿Qué pasó? ¿Quién de nuestras generaciones abrió esa puerta para que nosotros no seamos libres, pese a que nosotros luchamos con eso? Entonces el Señor me libera de la iniquidad y así es que el Señor me va liberando y me va liberando, porque el proceso de mi sanidad y de mi liberación no fue un proceso así de la noche a la mañana. Realmente en mi caso, tal vez en el caso de algunas personas o de muchas personas son libres rápidamente, pero en el caso mío no. Yo fui una persona que yo digo que Él tuvo demasiada paciencia para conmigo, demasiada paciencia. Y cuando yo analizo ¿qué fue lo que pasó? Entonces voy a las iniquidades y veo que allí habían problemas familiares. Cuando voy al problema de la orfandad, había un vacío muy grande. Vean, todo lo que pasa en la primera infancia viene a traer consecuencias en la vida de adolescencia, en la adolescencia y la juventud. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, yo estoy aquí para decirte, hermana, hermano, que si usted, vea, el aborto ha sido una cosa que siempre se ha practicado, pero es algo que se mantiene muy en secreto. Es algo que la gente lo mantiene muy en secreto porque les da vergüenza o porque les pasó como yo, que creyeron que estaba bien que hubieran hecho eso, que no había ningún problema a los 6 meses o a los 7 meses. Pero realmente, como lo vemos en la palabra y como la ciencia lo dice, el aborto es un asesinato. Para mí es muy duro decir esto porque no es fácil poder reconocer delante de la gente que yo asesiné a mis hijos, pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y es demasiado duro. Pero estoy aquí para decirte a ti, mujer, que si lo hiciste, en Dios hay perdón. Porque yo no me perdonaba hasta que Dios me habló a través del pasaje de la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la mujer adúltera? Todos la acusaban. Todos acusaban a esta mujer, pero el Señor le dijo: vete y no peques más. En Dios tenemos perdón, tenemos salvación, pero también tenemos perdón y tenemos libertad de la culpa. Y también le hablo a los hombres, porque el tema del aborto y el problema del aborto no solamente es responsabilidad de la mujer, también es responsabilidad del hombre. Y aquí le hablo a aquellos hombres que por la razón que sea, en su juventud, en su vida, o casado o soltero, usted indujo a una mujer a que tuviera un aborto. Quiero decirte
que tienes que arrepentirte delante de Dios y tienes que reconocer que eso es un pecado y que tienes que cerrar esa puerta. Muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque tenemos cosas en el buche ahí que tenemos que sacar. Pero Dios quiere libertarnos porque en este tiempo de avivamiento Dios nos quiere libertar. Y aquí estoy para decirte que si tú estás arrastrando ese tipo de problemas, si todavía no has confesado, caíste en el aborto y no has confesado eso, que Jesús está aquí para perdonarte. Y yo quisiera que se levanten ustedes y que pónganse de pie y yo voy a orar y voy a hacer una oración y yo les pido que cierren sus ojos. Si usted está aquí por primera vez y usted ha escuchado este testimonio tan fuerte, tan feo, tan horrible, yo quiero decirte que si estás aquí por primera vez, en Jesús hay perdón y en Jesús hay salvación. Si Él me perdonó a mí, si Él perdonó a la mujer adúltera, si Él nos ha perdonado a la mayoría de los que estamos aquí, Él te perdona. Si tú no tienes a Cristo, yo te pido que tú hoy recibas a Jesucristo como tu Salvador. Y si tú practicaste abortos en tu juventud y no te has arrepentido, aquí está el Señor para perdonarte. Y yo voy a hacer esta oración, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros oídos y vamos. Si usted no ha recibido a Jesucristo, yo voy a hacer una oración para que usted reciba a Jesucristo. Señor Jesús, yo vengo y repítalo conmigo, por favor. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Señor, en esta hora, yo te pido perdón. Tú conoces lo que está dentro de mi corazón. Tú sabes, Señor, en qué área yo te he fallado. Y en esta mañana, yo reconozco delante de ti, Señor, que soy pecador, que soy pecadora y que necesito de tu gracia y de tu favor, Señor. Hoy te recibo, Dios, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y también, Señor, yo en esta mañana te pido perdón por todos los pecados, por todas las semillas de iniquidad que yo y mis antepasados sembraron en el área del adulterio, de la fornicación, de las adicciones, de los abortos, de los asesinatos. Señor, perdónanos. Perdóname hoy, Señor. Límpianos con tu sangre de estos pecados, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Sheila, por abrir su corazón. Esta es una mañana muy importante para todos nosotros. Quisiera contarles una pequeñita experiencia que vivimos nosotros con un pastor que vino. Yo lo invité para que viniera a hacer su encuentro y él pensaba que él estaba bien y que él sabía todas las cosas, que solo necesitaban personas nuevas. Pero yo le dije, bueno, pero vaya y aprenda para trabajar en los encuentros y todo esto que sucedió. Bueno, él fue. Y cuando estaba en su encuentro, el Espíritu Santo en una de las ministraciones cayó sobre él y fuertemente cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, comenzó el Señor a trabajar con él, fuerte. Cuando él llegó de vuelta de su encuentro, venía llorando y quebrantado. Y yo le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo esto: Raúl, mi esposa y yo hicimos un pacto, porque yo la obligué a ella a tener 2 abortos. Y yo hice un pacto con mi esposa que a nadie, absolutamente nadie, pero a nadie le íbamos a contar. Cuando estaba en el encuentro, el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando cayó al piso,
Dice que él no sabe si el Señor lo llevó al cielo, fue una visión, pero dice que él estaba siendo ministrado de una forma poderosa cuando ve a Jesucristo que venía con dos niños. Venía Jesucristo con dos niños y uno de los niños dice: yo cuando los vi, yo sabía que eran mis hijos. Y uno me habló y me dijo: papá, estamos bien. Papá, estamos bien. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque a veces pensamos que ya Dios se olvidó de todo, pero no es así. Uno necesita, ¿sabe qué? Yo se los compartí hace unas semanas atrás, la importancia de confesar el pecado. Uno nunca puede decir: bueno, Señor, perdóname, pero es importantísimo confesar el pecado. Y no sé qué es lo que puedas estar guardando en tu corazón. Puede ser fornicación. Tal vez no eres una mujer que abortaste, pero fuiste el hombre que dejaste a un bebé allí para que la mujer lo abortara y no aceptaste esa paternidad también. O puede ser otro tipo de pecado, pero quiero decirle que esta es una mañana para decirle: Señor, yo quiero confesar mi pecado y yo no quiero guardar nada. Este hombre necesitó una visión y ver a Jesús con sus dos hijos y confrontarlo a él con sus dos hijos para que él entendiera cómo Dios conoce lo profundo de tu corazón. Y él estaba impactado porque me decía: Raúl, yo a nadie, ni mi esposa ni yo, a nadie hemos contado esto. Y antes de que salga, yo quiero darte una oportunidad de confesar tu pecado. ¿Está bien? Puede ser que fallaste en alguna cosa, no un adulterio, no un aborto, pero hay pecado oculto. Y Dios te ha traído en esta mañana porque Él quiere limpiarte de lo profundo de tu corazón. Porque si no, vas a cargar culpabilidad y vas a cargar condenación. El caminar de donde tú estás hasta aquí es una confesión en esta mañana. Hay alguien que necesita decirle al Señor: Señor, yo quiero que hoy me limpies, me perdones, y yo quiero orar en el nombre de Jesús contra ese espíritu de condenación y culpabilidad, y que tú puedas perdonarte a ti mismo, que Dios tiene algo especial para tu vida. Dios te bendiga. Hay alguien más que sabe que tiene que pasar acá. ¿Sabe? Sheila vino, se paró, les contó. ¿Y sabe por qué ella es libre? Porque ella confesó. Es que la confesión no es para avergonzarte, es para que tú seas totalmente libre. Y Dios te ha traído en esta mañana para hacer una obra profunda en tu corazón. Y no puedes salir, porque lo que Dios tiene, pase adelante. En el nombre de Jesús. Esta es una mañana para liberarte. No puedes seguir cargando eso, no puedes seguir escondiéndote. Sí, la imagen nuestra, hermanos, a veces andamos cuidando la imagen. Vale una peseta la imagen cuando es Satanás el que te tiene agarrado de tu pasado. ¿Ok? Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. Es una oportunidad tan preciosa, porque no hay nadie aquí que te está señalando. Hay un Padre
que conoce. Cuando este hombre me contaba cómo vio a sus hijos y él veía a Jesús con sus hijos, uno en cada mano, dice que él se estremeció y fue una libertad tan profunda. Y fue a mí, a la primera persona que le contó lo que él había hecho con su esposa. Hay alguien más que tiene que pasar. Yo quiero hacer una oración, pero no quiero que usted se vaya con esa carga, siguiendo, escondiéndote. Dios te bendiga. Hay alguien más que está luchando y dice: no, yo no quiero. No, Dios no te quiere avergonzar. Dios te quiere perdonar. Dios te quiere hacer libre. Y sabes, una de las cosas más fuertes es que tú aprendas a perdonarte a ti mismo. Debes perdonarte por eso. No puedes seguir condenándote, porque si Dios te perdona, ¿quién eres tú para que sigas condenando lo que Él perdona? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esta es una mañana de libertad, de perdón. Pasa aquí adelante. No te vayas con eso. No te vayas con eso. Déjalo a los pies de la cruz. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia, dice, de toda iniquidad, nos limpia de todo pecado y limpia nuestras conciencias de obras muertas. Así dice la Escritura. Los que pasaron aquí adelante, yo les felicito. Dios te trajo para hacer algo en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Yo sé que Dios te ha traído porque Él te ama. Él ha visto tu dolor. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto cómo Satanás ha usado esa plataforma de pecado para estar angustiando tu alma. Él te ha visto que no tienes paz en lo profundo de tu corazón. Pero por eso esta mañana es una mañana de total libertad. Yo le voy a pedir a todos los que están atrás que levanten sus manos y vamos a orar por estas personas valientes que ponen su corazón delante de Dios. Y usted que está delante, haga conmigo esta oración. Haga conmigo esta oración. Padre celestial, yo te doy gracias porque tú lo sabes todo. Tú conoces lo profundo de mi corazón. Y ante ti yo no puedo ocultar nada. Señor, gracias por diste a tu Hijo. Diste a tu Hijo para cubrir mi pecado. Te cobraste mi pecado en la vida de tu Hijo. No merezco esto, Señor, que tu Hijo haya cargado semejante pecado, Padre. Pero si así me has amado, yo recibo ese amor. Yo recibo ese amor. Señor Jesús, gracias porque tu sangre me limpia. Eres el Cordero de Dios que quitas el pecado. Señor, yo lo pongo delante de tu cruz y te pido perdón. Y en esta mañana yo recibo ese perdón. Yo recibo ese perdón, Señor, y tomo la decisión de perdonarme a mí mismo.
Yo me perdono por lo que yo hice. Yo me perdono, Señor, porque si tú me perdonaste, ¿quién soy yo para seguir condenándome, culpándome? Yo recibo mi perdón y me perdono a mí mismo por tu sangre preciosa, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, porque tú viniste a buscar lo que se había perdido. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados y por el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Sepultados quedan todos mis pecados. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Gracias, Señor, gracias. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Escucha lo que Dios te dice. Escucha lo que Dios te dice. Todo lo he hecho nuevo en ti. No existe tu pasado. Eres una nueva creación. Yo lo creo, díselo. Yo lo recibo. Gracias. En el nombre de Jesús cerramos toda puerta, todo espíritu inmundo de culpabilidad, de condenación, en el nombre de Jesucristo, y recibimos la libertad de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo tú lo haces perfecto. Gracias, Señor. ¿Hay alguien que le puede dar un aplauso al Señor? Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias, Sheila, por compartir tu testimonio. Dios les bendiga, los queremos mucho. Dios les guarde. Bendiciones a todos.